fe nace en el santo bautismo, por la gracia de nuestro Dios. La fe crece con la Santa Cena Y se comparte aquí. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con palabras de gracia, crecemos en el Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Por gracia somos consagrados, creemos por fe. Que Cristo ha resucitado, al diablo venció. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con salmos y canciones, alabamos al Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Bienvenidos, ahora ven y escucha la palabra de Dios. Hola y bienvenidos a nuestro servicio de oración, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saluda Juan Martínez de su Iglesia Luterana Cristo de París, Francia. Hoy 16 de abril de 2023 celebramos el segundo domingo de la Pascua. Nuestro tema del día, hoy vemos el testimonio seguro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo fortalezca la fe en nuestros corazones al escuchar este testimonio, para que tengamos la certeza de que nosotros también viviremos eternamente con Él. Puestos de pie, invoquemos la santa presencia de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Ahora les invito ante la presencia de nuestro Juez Supremo, con corazones contritos y humillados, confesemos todos nuestros pecados. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón.
Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto no hago. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Ahora, después de haber confesado todas nuestras maldades ante Dios, veamos qué nos dice nuestro Padre en su palabra, en su amor y misericordia hacia nosotros. Dios nuestro Padre Celestial, te ha perdonado todos tus pecados. Por la perfecta vida y la inocente muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él ha eliminado tu culpa para siempre. Eres su propio Hijo querido, que Dios te dé fuerza para vivir conforme a su voluntad. Amén. Ahora pidamos piedad al Señor nuestro Dios. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Oh Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. El introito. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oh Israel, si me oyeres. Canta con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclama con júbilo. Pues de pie, con devoción y reverencia, oremos a nuestro Dios. Concede, te suplicamos, todopoderoso Dios, que los que hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor, podamos, con la ayuda de tu gracia, producir los frutos de la misma en nuestra manera de vivir. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora Dios nos habla por medio de las lecturas para este día. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 14a y luego 22 al 32. Aquí, lleno del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, San Pedro dio testimonio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hechos, capítulo 2, versículos 14a y luego 22 al 32 nos dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo:
Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó de mi lengua. Se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Para los hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siempre profeta y siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esto es palabra de Dios. Continuamos con el Salmo para el día de hoy, el Salmo número 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí termina el Salmo del día. Continuamos con el gradual. Aleluya, aleluya. El ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Aleluya. 8 días después llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Aleluya. Demos gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad.
Continuamos con la segunda lectura para el día de hoy. Está tomado la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. La resurrección de Cristo nos da la esperanza segura que aunque no lo podemos ver a Él ahora, no, lo vamos a ver cuando recibamos nuestra herencia en el cielo. Esta seguridad nos ayuda a seguir en este mundo en medio de pruebas y dificultades. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9, nos dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es palabra de Dios. El versículo del día. Aleluya, aleluya. Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Bienaventurados los que lo vieron y sin embargo creyeron. Los que no vieron y sin embargo creyeron. Aleluya. Ahora cantemos todos con devoción el himno Tu palabra, oh Padre Santo. Nuestra
Hermanos todos aquí reunidos, confesamos una misma fe. Por eso los invito a que recitemos todos juntos las palabras del credo niceno y decimos en voz alta. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo, encarnado en la Virgen María, por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas, y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Ahora nuestro pastor desde Medellín, Colombia, nos exhortará con el sermón que está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. En esta lectura San Juan nos dice cómo Cristo apareció a los discípulos, probando que había resucitado entre los muertos. Pero uno de ellos, Tomás, el cual no estuvo presente, no iba a creerlo hasta que viera una prueba. Cristo había resucitado. En su misericordia, Cristo apareció a ellos otra vez y dio a Tomás las pruebas que había pedido. Sin embargo, bienaventurados los que no ven y todavía creen. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. Vamos a meditar en este segundo domingo del tiempo de la Pascua, el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, los versículos del 19 al 31. Así nos dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el Evangelio que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición estar con ustedes conectados una vez más alrededor de la palabra de Dios. Y por eso no puedo dudar en algún momento de saludar a ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también a los seguidores, estudiantes y especialmente a los sembradores de Academia Cristo. Es una bendición que estemos acá conectados con la palabra de Dios y con el tema que hemos preparado, amados de Dios, la Pascua hace que vivamos en la paz de Cristo. Cada vez que nos toca meditar sobre lo que sucedió con Tomás, es interesante ver que hablamos de las dudas que él tenía en cuanto a la resurrección de Jesús. Pero más que esto, cuando estamos conectados con lo que le sucedió a Tomás, podemos centrarnos en el amor de Jesús para con él. Si escuchamos el texto para hoy, en varias oportunidades Jesús le dijo a sus apóstoles, paz a vosotros. Ellos en ese momento tenían miedo a los judíos, a los romanos, estaban encerrados. Pero cuando Jesús les enseña a ellos ese mensaje de la paz, esa paz a ellos, como también lo va a enseñar a usted y a mí en este día, claramente vamos a poder entender por la obra del Espíritu Santo el significado de lo que es esta palabra, paz a vosotros. Es muy interesante cuando estamos leyendo los pasajes de la Biblia y nos preguntamos qué versículos se aplican a nosotros y cuáles no. Podemos encontrar aquí que dos de los apóstoles que estaban allí con Jesús en ese mismo domingo de la resurrección, hablando del apóstol Juan y luego el apóstol Pedro, ellos escribieron lo siguiente, y hablamos primero de Juan, en el capítulo 20, versículo 29, que es parte del sermón de hoy. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Años después, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, escribió, a quienes amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué encontramos en estos dos textos? De que ¿quiénes son aquellos que creemos y no vieron? ¿Quiénes son aquellos en quien creyendo, aunque no lo veáis? Es usted y yo. Es la iglesia. Somos los creyentes de hoy en día. Entonces este mensaje no solamente fue para los apóstoles, sino que también es un mensaje para la iglesia, un mensaje para usted, un mensaje para mí, que somos la iglesia de nuestro Dios. Por esto, usted y yo estamos convencidos por la obra del Espíritu Santo que estas palabras que Jesús dijo el día de su resurrección, después de traspasar las paredes donde estaban reunidos los apóstoles, son palabras aplicadas también para nosotros. Y estamos leyendo los versículos 22 y 23. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. El diablo desafortunadamente convenció a la humanidad en una época de la historia del mundo de que el Papa era el representante de Dios en la tierra. Y por lo tanto, no solamente él, sino la Iglesia romana eran los únicos que podían perdonar pecados o excomulgar a una persona. Por esto, cuando estamos estudiando sobre la época de la Reforma, sobre la historia de la Iglesia, que es muy importante que la conozcamos también, nos damos cuenta que todos aquellos antes de la Reforma, es decir, antes de Martín Lutero,
que quisieron abrir la Biblia, enseñarla, eran excomulgados o llevados a la hoguera. Por eso cuando estudiamos la historia de Lutero nos damos cuenta de que él fue declarado forajido, es decir, cualquier persona que pudiera verlo tenía permiso del Papa para matarlo, porque él estaba excomulgado. Pero es igual como hoy en día todavía existe el mismo mensaje para los que creemos en la justificación por la fe. En Roma es muy claro el mensaje para todos los que creemos en la salvación por gracia. Somos llamados anatemas. Pero el diablo no solamente estuvo actuando en esa época que les menciono, sino que todavía está activo actuando en la iglesia de hoy. Y esto lo vemos cuando hay un hermano en la fe que ha pecado, conocemos su pecado, sabemos su pecado y no lo exhortamos diciendo yo no quiero meterme en problemas, o volteamos nuestro rostro hacia otro lado simulando de que no vimos nada. Pero no solamente vamos a ver esa actitud, la actitud que tenemos nosotros con nuestros propios pecados, cuando no los confesamos, cuando no estamos arrepentidos. Y créanme que la ley de Dios es muy clara. En Levítico capítulo 5, versículo 1 nos dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, si sabemos del pecado de un hermano en la fe, no se lo mostramos por amor, o nuestro propio pecado no lo confesamos, no nos arrepentimos, no solamente pecamos contra el tercer mandamiento, que el centro de ese mandamiento es la palabra de Dios, sino que tampoco estamos amando a Dios. Si no amamos a Dios, tampoco vamos a amar al hermano en la fe, y por esto usted y yo merecemos la muerte eterna. Este era el mismo problema que tenía Tomás. ¿Cuál problema? El problema de pecar contra el tercer mandamiento. Tomás tenía un problema con lo que decía la palabra de Dios. Él lo escuchó de Jesús, lo escuchó de los profetas del Antiguo Testamento, que el Cristo, Jesús, iba a resucitar al tercer día. Tenía dudas con esto, no lo creyó. Por esto, cuando Jesús se apareció por primera vez ese mismo domingo de la Pascua, y si hacemos la referencia el domingo pasado, a sus discípulos y les dio ese mensaje de paz a vosotros, y luego, después de soplar el Espíritu Santo, les dio el ministerio de las llaves. Nos damos cuenta que cuando le contaron a Tomás, él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. El problema de Tomás no era con sus hermanos los apóstoles, era con la palabra de Dios. Él estaba obstinado con el mensaje de la palabra de Dios. Y eso nos recuerda a usted y a mí las veces que hemos sido obstinados con la palabra de Dios, no viviéndola, no obedeciéndola, y sobre todo cuando estamos hablando de este tema, de mostrar el pecado al otro. Somos desobedientes y por esto merecemos la muerte eterna. Si a Tomás le hubiera tocado el papado en esa época, seguramente el Papa lo hubiera excomulgado por su actitud. Pero gracias a Dios, el perdón de Dios no viene de un hombre, no viene de una iglesia, viene del mismo Jesús. 8 días después volvió a aparecerse Jesús, volvió a traspasar esas mismas paredes y volvió con el mismo mensaje, paz a vosotros. Pero esta vez Jesús les estaba explicando a ellos en qué consiste esa paz, como nos lo está explicando hoy a usted y a mí, y por la obra del Espíritu Santo lo creemos.
Jesús cumplió perfectamente la palabra de Dios, el tercer mandamiento, y cumplió las mismas palabras que él dijo, hablando del ministerio de las llaves. En otras palabras, le mostró el pecado a Tomás, lo llamó al arrepentimiento y vemos cómo Tomás, por el poder del Evangelio, dio el fruto de la fe. 8 días después, Jesús se le aparece y le dice: pon tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Este versículo, estamos viendo el versículo del Evangelio, del perdón de nuestros pecados, de la verdadera paz. Jesús no condenó a Tomás, le dio el perdón. Eso es la paz. No solamente le dio el perdón de su pecado, sino que esa relación de Tomás con el Padre estaba restablecida por la obra de Jesús. Es lo mismo que sucede con usted y conmigo. Jesús cumplió perfectamente el oficio de las llaves o el ministerio de las llaves por amor a usted y por amor a mí, y por esto somos perdonados. Y además de esto, vemos en este versículo cómo él muestra la señal de las heridas en su mano, en su costado, y esto nos recuerda que su sufrimiento, su muerte a manos de personas incrédulas, él sufrió todo esto para vencer el pecado, para vencer la muerte, para vencer al diablo, por amor a usted, por amor a mí. ¿Qué es la paz? Es el perdón que Cristo ganó para usted y para mí, y hoy no somos enemigos de Dios. Al contrario, tenemos una herencia en el cielo, y por esto leemos en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué estamos celebrando en esta Pascua? El triunfo de Jesús sobre el pecado, la muerte, el diablo, y cómo se nos ha dado esta herencia que el mismo pasaje nos dice que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y todo esto gracias a la obra del Espíritu Santo, que nos ha dado la fe, una fe que no tenemos por vista, sino una fe que ha sido dada por el poder del Evangelio. Pero esta gran herencia, la cual escuchamos que Pedro nos enseñó hoy, nuestro Dios quiere que la compartamos. Y la manera de compartirla es usando el ministerio de las llaves. La misma palabra de Dios nos dice, así como lo escribió Juan, que estas, es decir, la palabra de Dios se ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Cómo nosotros vamos a poder compartir la fe de Cristo? Pues el Espíritu Santo hace de que usemos el ministerio de las llaves, no solamente en la iglesia con los hermanos en la fe, sino también cuando vamos a ir a evangelizar, vamos a mostrar el pecado, vamos a mostrar cómo el Evangelio desata el pecado y nos abre el cielo. Pero usted se estará preguntando, ¿qué es el ministerio de las llaves? Es el poder que Cristo dio a la iglesia, es decir, a usted y a mí, para que desatemos el cielo, perdonemos pecados a quienes piden perdón por su pecado, que atemos, es decir, cerrar el cielo a aquellos que no quieren confesar su pecado, aquellos que viven practicando su pecado. Y este ministerio de las llaves, el mismo Señor lo ha confiado a usted, lo ha confiado a mí, a todos los cristianos, lo ha confiado a la iglesia. Pero siempre la pregunta es, ¿cómo puedo yo perdonar pecados? No somos nosotros los que perdonamos pecados. Recuerden, el ministerio de las llaves, estamos en representación de aquel que sí perdona pecados.
Por esto se le dice al pecador penitente que por la causa de la muerte de Jesús tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que desata el pecado? El Evangelio. Esto es lo que abre el cielo para que cada pecador penitente pueda disfrutar del perdón que Jesús ganó no solamente en la cruz del Calvario, sino también con su vida perfecta. Para poder entender un poco más, recordamos en el Antiguo Testamento una historia muy conocida. David, asesino, adúltero. El profeta Natán llega y le muestra, está usando el ministerio de las llaves, muestra el pecado a David. Cuando le muestra el pecado a David del adulterio y el asesinato, ¿qué dice David? Pequé contra Jehová. Se abrió el reino de los cielos. Por esto el profeta Natán le contestó: Jehová ha perdonado tu pecado. Eso lo leemos en 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Y es lo mismo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La iglesia, es decir, todos los creyentes, necesitamos pronunciar las palabras de perdón usando la llave que desata. Pero este mismo evangelio, cuando lo negamos predicarlo, es a aquel que sus pecados le serán retenidos. Es decir, que el cielo se va a cerrar. ¿Y por qué? Porque son impenitentes, se niegan a confesar su pecado, se complacen en su pecado y no sienten remordimiento por lo que hacen y quieren seguir en su vida pecaminosa. Por eso el mismo apóstol Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mientras que alguien no sea movido al arrepentimiento, el evangelio del perdón debe ser retenido. Esta es la llave para atar la condenación plena de la ley que permanece en esa persona por su impenitencia, por su incredulidad, y por eso nos dice Marcos 16:16 que el que no crea será condenado. Este es el ministerio de las llaves. Es lo que Jesús mandó a sus apóstoles en ese segundo domingo de Pascua. Es lo que vivió el mismo Tomás cuando él se arrepintió y luego confesó: Señor mío y Dios mío. Fue desatado su pecado y abierto el reino de los cielos. Por esto es muy importante que usted y yo hoy demos gracias que el reino de los cielos está abierto para nosotros por el poder del evangelio, pero también oremos para que podamos nosotros aplicarnos la ley a nosotros mismos y así poder ayudar a los hermanos cuando están en un pecado. Oremos para que tengamos un carácter de cristianos, de predicar la ley y el evangelio con el ministerio de las llaves, abrir o cerrar el reino de los cielos por amor al hermano. Pero recordemos que la prioridad es aplicarlo primero a nosotros. Y así podemos ayudar a los demás, para que nadie se pierda, para que usted y yo no nos perdamos. Porque esta paz que Cristo ganó por nosotros y por todo el mundo, necesita ser compartida por todo el mundo, y la mejor manera de compartirlo es usando las llaves para que todo aquel que crea en Jesús sea salvo. Y que el Espíritu Santo permita a usted y a mí vivir de esta manera que el mismo Dios hace que vivamos hasta el día que partamos de este mundo. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Padre Santo, gracias te damos por bendecirnos con tu palabra, por permitir que aprendamos y recordemos de la doctrina bíblica que viene de la misma palabra, la misma escritura que tú nos has dado, y permite que seamos creyentes a esta palabra.
Quita toda obstinación que tengamos en nuestro corazón y que sigamos adorando tu nombre. Hoy queremos presentar a Jorge y a su esposa. Ellos viven en México, son familia de nuestro liturgista Juan García. Ayúdales en sus dolencias físicas. También, Señor de los cielos, pedimos por nuestra hermana Socorro, por nuestra hermana Yoli, por Mariano, para que les ayudes, les fortalezcas. Y bendice a todos nuestros hermanos en la fe que han pedido oración, para que seas tú fortaleciéndolos. Oramos por el papá de nuestra hermana Marianela en Chile, como también por el papá de Piedad, acá en Medellín, la mamá de Gloria Chica y también la mamá de las hermanas Agudelo. Ayúdales, fortaléceles en sus dolencias físicas. Seguimos orando también por nuestra hermana Nelly, acá en Medellín. Y queremos orar por nuestras familias. Las ponemos en tus manos para que el Espíritu Santo les fortalezca y siempre permita que estemos en esta fe. Cuida a nuestros hijos, manténlos en la fe, no permitas que se aparten de ti. Y damos gracias porque tú nos provees el techo, la comida y el vestido. Permite, Señor de los cielos, que usa a nosotros para que prediquemos y usemos este ministerio de las llaves con muchas personas. Y también queremos orar, Padre de amor, por nuestros países, para que podamos seguir predicando el mensaje de salvación. Bendícenos en esta semana, que todo lo que pensemos, hagamos y hablemos sea conectado con tu palabra. Y también pedimos una bendición sobre Academia Cristo y nuestra Iglesia Luterana Cristo, para que sigamos llevando este ministerio de las llaves. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Ahora oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó con las palabras del Padre Nuestro y decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nos perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio. Doy gracias a Dios, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos en este día, adorando su santo nombre. Y pido que nos mantenga siempre unidos en esta fe hasta el último día de nuestras vidas. Les recuerdo seguir orando unos por los otros. También les invito el próximo domingo a nuestro servicio por esta misma página y en nuestro estudio bíblico 1 hora antes. Los enlaces son enviados por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. También pueden descargar la aplicación de Academia Cristo. Allí encontrarán muchos recursos gratuitos.
Aquí estaremos para más información. Un abrazo y bendiciones para todos. Ahora reciban toda la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén y amén.